Muy bien, hermanos, pues ya sin más vamos a pasar a la palabra. Yo creo que no me queda... Cordi, ¿hay algún anuncio que dar? No, yo creo que no tengo ningún anuncio que dar. Entonces, los niños pueden pasar a sus clases, a su escuela dominical. Ya les he trasladado el amor del pastor y de su esposa. Estoy convencido de que ellos estarán en un culto seguramente en estos momentos también. Y nosotros vamos a prepararnos para recibir su palabra. Nuestro hermano Anderson va a pasar para adelante. Gloria a Dios. Ustedes no saben de qué me estoy riendo. ¿Quién es la mamá de Anderson? Ah, no está. Vaya, esto lo tengo que hacer el próximo domingo, cuando la vea. Estamos hablando de instruir al niño en su camino. Fíjese cómo son las cosas. Y por una predicación que dio Anderson hace poco, vemos los resultados de instruir al niño en su camino. Un niño que salió rebelde, ¿puedo contarlo? ¿Sí? ¿Me deja contarlo? Un niño que salió rebelde, que no quería saber nada de las cosas del Señor y hoy en día está predicando la palabra de Dios. Pero no solamente la predica, sino que la vive. Porque una cosa es predicar y otra es vivirla. Él la predica y él la vive en su vida gracias al esfuerzo y a la obediencia de una madre por las Escrituras. O sea que tenemos que dar gracias a Dios porque hay personas que todavía hoy en día siguen creyéndole a Dios. No creen al hombre, sino que siguen creyéndole a Dios. Me gustaría orar en estos momentos, pedir la bendición de Dios. Me gustaría que cerrases tus ojos y que te prepares para recibir no la palabra de Anderson, sino la palabra de Dios que tiene preparada en esta tarde para tu vida. Señor, tú eres nuestro Dios todopoderoso y hemos entrado delante de tu presencia con alabanza y con adoración. Y no de cualquier forma, Señor, tú lo conoces, tú conoces nuestros corazones y sabes que hemos entrado en espíritu y en verdad. Hemos hecho lo que a ti te agrada y ha llegado a tu presencia como un olor fragante. También en estos momentos te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios mío, llene la vida de nuestro hermano Anderson y, Señor, que sea tu palabra la que sea predicada en esta tarde. Sella sus labios, Dios mío, y que tu palabra haga mella en nuestras vidas, Dios mío. Te pedimos que nuestras vidas, Señor, estén acomodadas para poder recibirla y para que pueda quedar arraigada y pueda llevar fruto. Te lo pedimos en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo y la Iglesia dice, amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Pues un día ya el Señor pondrá en mi corazón y les compartiré un poco de mi testimonio porque no lo he compartido nunca completo. Siempre he hablado algunas cosas. Pero muchas veces preguntaba uno, oye, ¿por qué tú adoras de esta manera? Oye, ¿por qué tú alabas al Señor de esta manera? ¿Por qué tú te gozas en la presencia de Dios de esta manera? Pero cuando tú sabes de dónde te ha sacado Dios, a ti no te importa alabar a Dios de cualquier manera. Tú disfrutas adorando a Dios porque sabes de dónde te ha sacado y dónde te ha puesto el Señor. Por eso es que le alabas y le adoras de una manera única, ¿sabes? Te entregas genuinamente delante de la presencia de Dios. Y es así, le doy gracias a mi familia, porque sé que a esa edad en la que estaba de rebeldía, pues hubieron familiares míos que estuvieron orando y la palabra tiene poder, ¿sabes? Dice que la oración eficaz del justo, ¿qué? Puede mucho. Y bueno, se ven los frutos del Señor, amén. Así que si te puedo decir algo es, no dejes de orar por esos seres queridos que quieres ver en los caminos del Señor. Tarde o temprano lo vas a ver, ¿sabes? Y te vas a sorprender dónde Dios los va a poner. Amén. Veía a las maestras de la escuela dominical y me acuerdo, porque fueron 10 personas, les pregunté ahora, ¿cuántos fueron a recibir esta clase? Y me ha dicho, fuimos 10 hermanos. 10 personas de esta iglesia que tuvieron el privilegio de aprender y de prepararse en esa área. Pero una parte de ellas, de las que fueron, yo les di clase en la escuela dominical. Yo estuve un tiempo dando clase en la escuela dominical y algunas de ellas yo les di clase y hoy por hoy le están dando clase a mi hijo. Y el día de mañana quizás algunos de esos niños le van a dar clase a vuestros hijos. Así que instrúyalo y enséñale bien. Porque ahí dentro, ¿sabes a quiénes tienen? Pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros.
el cual vosotros tienen la responsabilidad de instruirlo en sus caminos. Ahí cuando lo ven muy chiquitito, a veces decimos, pero son unos niños. La palabra dice, instrúyelos, que cuando grande no se van a apartar de los caminos del Señor, sino que la palabra es viva y eficaz y los va a llevar por el camino correcto. Así que le doy gracias a Dios por este grupo que se ha preparado y sé que el Señor les tiene grandes cosas para la vida de ellos. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Es una palabra que hoy el Señor ha puesto en mi corazón y habla un poco sobre el creerle a Dios. No se trata de creer en Dios, porque tú vas al mundo, al fuera, y tú le preguntas, oye, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ah, sí, ¿tú crees en Dios? ¿Y por qué primero no vas a la iglesia? Bueno, porque yo creo a mi manera. Oye, pero ¿por qué vives una vida así desordenada si la Biblia dice que no hagas esto? Bueno, porque es que me he acostumbrado a ser mentiroso. Me he acostumbrado a vivir una vida desordenada, me he acostumbrado a ser infiel, me he acostumbrado a mentir, me he acostumbrado a robar, me he acostumbrado... Y tú le preguntas, ¿pero crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero no le cree a Dios, no cree la palabra de Dios, porque si creyese, no viviese la vida en la que está viviendo, obedeciera la palabra de Dios. En la Biblia encontramos muchas veces historias en las que Jesús exhorta a las personas, a sus discípulos incluso, porque no creyeron en diferentes circunstancias en las que estaban pasando. Y quiero que empecemos en una de esas historias. Quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 11. Nos narra la historia, sé que muchos de los que están aquí conocen esta historia, y es la historia de Lázaro. Sé que todos de los que están aquí han escuchado esta historia. Voy a resumirlo un poco para no leer toda la historia de Lázaro, para entrar donde quiero llegar. Dice que Jesús, estando con sus discípulos, María envía a una persona que le hable a Jesús y le diga de que Lázaro está enfermo, de que está muy mal. Aquella persona se acerca a Jesús, le dice, Señor, Lázaro, tu amigo está muy mal. Pero el Señor le dice en el 11, mira lo que dice, en el versículo 4, te lo voy a leer. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. A mí me llama la atención porque ya Jesús dijo, esa enfermedad no es para la muerte. Ya Jesús sabía que Lázaro iba a morir. Y Él dijo, no es para muerte, sino para que sea glorificado el poder de Dios a través de esta circunstancia. Él dice que sigue caminando, no pasa nada, sigue adelante. Luego el Señor le habla a sus discípulos y dice, en el 11, vamos a saltar al 11, dice, dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Uno de sus discípulos dice, Señor, si duerme quiere decir que no está enfermo. Pero el Señor no entendía lo que el Señor le estaba diciendo y dice, Lázaro ha muerto. Ya el Señor sabía que había muerto. ¿Quién se lo dijo? El Señor sabe todas las cosas, ¿sabes? El Señor sabía todas las cosas. Y dijo, ya es la hora, es el momento. Y se va y se dirige hacia donde está Lázaro. Vamos a saltar al versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Oye, me llama la atención, ya lo había escuchado antes, pero yo cuando estuve en Israel, el pastor nos mostraba ahí en los lugares donde enterraban a las personas, había una ventanita, dejaban como una especie de un hueco mínimo en la parte de arriba y decían que para ahí es una creencia que tenían los judíos y decían que cuando la persona moría, su alma divagaba por ahí y al 4.º día salía pues por ese hueco que habían dejado ahí. Era una creencia judía. O sea que el Señor, ¿por qué llegó al 4.º día? Tiene un propósito. ¿Por qué? Porque Él quería romper esquema y quería romper toda creencia que no iba de acuerdo a la creencia del Señor, a la palabra de Dios. Entonces Él llega al 4.º día. Quizás, pues, en ese momento ya muchos de los que estaban ahí dicen, ¿sabe por qué? Porque si Él llega antes y hace ese milagro, dicen, es que el alma, como estaba todavía ahí y no se había ido, pues ha entrado nuevamente al cuerpo y ha resucitado. Y Él no quiere que eso pase. Entonces Él llega después, para que la gloria se la lleve ¿quién? El Padre que está en los cielos, amén. Entonces dice, en el de 18, Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, escucha bien, quiero que prestes atención a lo que estas palabras, este juego de palabras que va a haber aquí en este momento. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa.
Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero escucha lo que dice Marta, presta atención, quédate con estas palabras. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Oye, qué palabra tan tremenda le dice Marta aquí. Dice: Señor, si hubiese llegado antes, mi hermano no hubiese muerto. Pero sé que si tú le pides a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo va a dar. Mira lo que dice el Señor. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Oye, gloria a Dios. Si tú me dices a mí, Marta, que todo lo que pida el Padre, Él me lo va a dar, y yo te digo a ti que Él va a resucitar, ¿qué significa? ¿Qué significa, Marta? Si tú acabas de decir una palabra tremenda y yo te estoy dando una respuesta, te estoy dando a entender de que tu hermano va a resucitar. ¿Sí o no? Pues fíjate lo que dice más adelante. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. No, Marta, no has entendido. Yo no te estoy hablando de esa resurrección. Yo no te estoy hablando de la resurrección en los últimos tiempos. Le dice el Señor: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Marta, el Señor le está diciendo: Marta, tú estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Yo no te estoy hablando en los postreros días, en aquellos tiempos, te estoy hablando ahora. Tú me estás diciendo que lo que yo le pida al Padre, el Padre me lo va a dar. Y yo te estoy diciendo que Él va a resucitar. ¿Por qué? Porque yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos al 27. Le dijo: sí, Señor. Escucha esta palabra tremenda que vuelve a decir Marta. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido a este mundo. Hoy otra declaración tremenda que hace Marta. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido a este mundo. Dice Jesús, vamos al 18, habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en esa casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisas y había salido, escucha bien, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Va al sepulcro a llorar allí. Vamos con ella. Y se fueron todos corriendo a ver dónde iba María. Pero ellos no habían escuchado lo que Marta le había dicho a María en el oído. Escucha bien, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Las mismas palabras de la hermana. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús no lloró porque Lázaro había muerto. Jesús lloró por la incredulidad que había en ese lugar. Jesús lloró de ver a Marta, a María, que no se daban cuenta quién estaba delante de ellas. De que era un hombre que les amaba. Dice, Él les amaba. Era una familia que Jesús le quería. Que antes ya Jesús había compartido con ellos, que había cenado, que había estado comiendo en la mesa juntamente con ellos. Era un aprecio especial que tenía Jesús hacia ellos. ¿Cómo es posible que ahora estén llorando, estén quebrantadas, estén en esa situación en la que están? ¿No se están dando cuenta quién está con vosotros? Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos de los ciegos haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Tú crees que Jesús no sabía todo esto que estaban comentando y estaban murmurando? Claro que lo sabía. Él sabía todas estas cosas.
Dice en el 38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Escucha ahora lo que Marta dice. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días que ha muerto. Es como decirle, Marta, Marta, tú no has entendido la conversación que nosotros hemos tenido. Tú no has escuchado las palabras que tú has dicho, que lo que yo le pida al Padre, el Padre me lo dará. Tú me has dicho a mí que tú crees que yo soy el Cristo, el enviado por Dios. ¿Dónde quedan esas palabras y esas declaraciones que han salido por tu boca? Una cosa es lo que expresa en tu boca y otra cosa es lo que tú crees en tu corazón. Porque eso es lo que estás diciendo, Marta, realmente. Que por tu boca dices unas cosas, pero realmente tu corazón es otra cosa. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El Señor te dice en esta tarde, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Marta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te lo he dicho, te lo he explicado, pero tu corazón está en otro lado. Muchas veces nosotros decimos, creo en el Señor, claro que creo que murió en la cruz del Calvario, que por su llaga he sido sanado, creo en todo lo que ha hecho, que está a la diestra del Padre, que estaré juntamente con Él, y creemos, pero en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, en los momentos de dificultades, empiezas a llorar, te quebrantas, te pones hecho polvo, no puedes más, no tienes ni ganas de venir a la iglesia. ¿Y dónde está realmente tu fe y tu creencia hacia el Padre? ¿Dónde están esas palabras que tú sueles decir que vives y crees para Él? Cuando vienen esos momentos es cuando más tienes que agarrarte a Dios, cuando más tienes que clamar y creer en nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Para que puedas ver la gloria de Dios es necesario de que creas. Pero no es que creas en los momentos buenos, no es lo que creas en los momentos de bendición, sino que creas en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, en medio de la circunstancia, en medio de eso. El Señor dice, cree y verás la gloria de Dios. Ahí es donde Dios quiere que nosotros pongamos en práctica si realmente creemos en Él o no, si confiamos en Él o no. Mira, Marta, toda la declaración y todas las palabras que salían por su boca. Dime tú si cualquiera que lo escuchase no dice, gran sierva, buena fe. Mira la declaración que está diciendo esta mujer. Pero mira en el momento en el que el Señor le dice, quitad la piedra. Quiten la piedra. Señor, 4 días, ya huele. Se ha ya deteriorado el cuerpo. Dime tú si no era de que el Señor se molestara. Pero sin embargo el Señor le dice, escuchen bien, 41, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, escucha bien lo que dijo el Señor, Padre, gracias te doy por haberme oído. Ya el Señor daba por hecho que el Padre había escuchado su oración, que iba a escuchar las palabras de Él. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Yo esto lo hago por causa de la incredulidad que hay a mi alrededor. No solo por todos los que están aquí, sino también por Marta y por María. Porque yo sé que tú me oyes. Yo sé que tú me oyes. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Escucha bien el 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Jesús lo hace para que la gente que estaba ahí vea la gloria de Dios. Vea la gloria de Dios, pero dice, y muchos de los que estaban ahí, que fueron a consolar a Marta y a María porque había muerto Lázaro, resulta que se han llevado una gran sorpresa. En vez de ir a consolar, ahora han visto el poder y la gloria de Dios manifestarse en ese lugar. Y dice que por cuanto vieron, creyeron. Pero ¿sabes algo?
El Señor no nos ha llamado a que nos movamos porque vemos, por cuanto veo, pues yo creo y me muevo. No. Dice que vivimos por fe. Por fe. No te tienes que mover por lo que ves, tienes que moverte por quién eres y en quién has creído y por la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Cree en el Señor. No seas como Tomás. Tomás, un discípulo de Dios que tanto tiempo había estado con el Señor, resulta que le dice, el Señor ha resucitado, Tomás. ¿Cómo? Imposible. Sí, ha resucitado. La tumba está vacía. ¿Y qué dice Tomás? No creo. Yo si realmente no veo a Jesús y pongo mi dedo en sus cicatrices, no voy a creer. No, yo tengo que verlo. Dice que Jesús se le presenta a todos los que están ahí reunidos, pero en especial llama ¿a quién? A Tomás. Tomás, ven acá. Pon tu dedo aquí. Mete tu dedo en mi costado. ¿Ahora crees? Dice Tomás, sí creo, Señor. Por cuanto has visto, has creído. Pero Tomás, te digo algo. Bienaventurado el que no ve, pero cree. Ese es más bienaventurado. Y eso es lo que nos ha llamado al Señor, a que te muevas por fe y no por vista, ¿sabes? Porque muchas veces los que se dejan llevar por lo que ven, se hunden. ¿Sabes quién apartó la mirada de Jesús y se hundió en el mar? Pedro. Pedro caminó por las aguas. ¿Qué hombre ha caminado por las aguas? Pero Pedro caminó por las aguas y dice que ¿por qué se estaba hundiendo? Porque quitó la mirada de Jesús y la puso ¿en qué? En la tormenta. Pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en Dios. Camina por fe. Cree en el Señor y vas a ver la mano de Dios. Vas a ver la mano de Dios. No te muevas como el incrédulo de afuera, que Él todo lo tiene que ver. Yo si no veo, no creo. Yo una vez compartiendo en el albergue, lo conté una vez, ahí en el albergue, un hombre, uno de los primeros que empezó a venir a la iglesia era ciego. El que creyó, el que empezó a buscar de Dios era ciego. Fíjate tú, todos los que estaban ahí tenían vista. El que no vio, creyó. Pero hay unos que ven y dicen, si yo no veo, no creo. Mas el que no veía, creyó. Es que no se trata por lo que tenemos que ver, porque la grandeza viene por tu fe. Dice que muchos hombres en la Biblia alcanzaron grandes cosas. ¿Por qué? Porque vieron, porque creyeron. Porque se movieron por fe. Porque cuando el Señor les pedía algo, no les pedía algo y después les mostraba y les decía, mira, esto. No, el Señor dice, sal de tu tierra y de tu parentela. ¡Ah! ¡Qué fuerte! Dejarlo todo y nada más depender de Dios. Él no se preguntó, Él obedeció. Él no se cuestionó, Él obedeció la palabra de Dios. Dime tú si Dios no lo respaldó. Dime tú si no fue un gran siervo de Dios. El Señor le dice a Noé, construye un arca. Nunca había llovido, pero Dios mío, un arca. ¿Dónde aquí hay un charquito para movernos en él? Nada, tú construye el arca. Hombre que se movió por fe. Creyó en el Señor y obedeció. El Señor no te ha llamado para que vivas por lo que ves, sino por fe. Porque muchas veces el entorno en el que estás, si te dejas llevar por tu vista natural, te va a hacer mucho daño. Aprende a levantar tu mirada y ver mucho más allá de lo que está aconteciendo a tu alrededor y vas a ver la gran bendición que Dios tiene preparado para ti. Pero es necesario que vivas por fe. Dice el Señor, si crees, verás la gloria de Dios. Quédate con esta palabra. Si crees, verás la gloria de Dios. Que no solamente sean palabras que están saliendo de tu boca. Que no sean simples palabras que tú dices, yo creo en Dios, yo busco de Dios, yo estoy con Dios, yo sé que Dios está conmigo. Pero cuando vienen esos momentos difíciles, te hundes. Dios no te trae ese momento y ese tiempo para hundirte. Dios te trae ese tiempo para bendecirte, para levantarte, para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida y todas las personas que están a tu alrededor vean que Dios está contigo, que el Señor está contigo donde quiera que estés, donde quiera que te mueves, Dios está contigo. Hubo un hombre que le trajo un ciego, ¿se acuerdan? Le trajo un ciego al Señor y le dijo, Señor, ¿quién pecó? ¿El padre? ¿El abuelo? ¿Por qué él nace ciego? ¿Qué le dijo el Señor? Él ha nacido ciego. Él está en estas condiciones. ¿Sabes por qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en él. Y en ese momento recibió la vista. Hay circunstancias en las que Dios va a permitir en tu vida que acontezca y que pases. No para hacerte sentir triste. No para que te humillen. ¿Sabes? No para que estés mal, sino para que veas la gloria de Dios. Para que veas la gloria de Dios. Hay necesidades, vas a ver un Dios que suple en medio de las necesidades.
Hay personas que te calumnian, que te dicen, que te insultan, que te dicen que no vales para nada. Pues Dios te va a levantar y dice que todo aquel que te ha avergonzado, Dios es justo, fiel y justo. Y ay de aquel que haga tropezar a alguno de sus hijos. Ay aquel que se meta con uno de sus hijos. Mejor es que se amarre un molino al cuello y se tire al mar, que antes que se meta con uno de sus hijos. Cree en el Señor, confía en Él. No te preocupes por todo aquello que acontezca a tu alrededor. Si tu confianza está puesta en el Señor, no hay nada ni nadie que te mueva. Bienaventurado aquel que confía en Dios, porque será como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, para siempre. Y si estás pasando un momento difícil, te digo algo, Dios lo ha permitido porque quiere manifestarse en tu vida. Solo mantente firme, mantente firme. Hay una palabra que yo apunté aquí, porque muchas veces, en vez de escuchar la palabra de Dios y confiar en la palabra de Dios, dice el Señor que el que confía y el que cree en mí y hace conforme está en las Escrituras, por su interior fluirán ríos de agua viva. Pero el que cree en mí, conforme dices la Escritura, no como tú piensas y como tú crees. Hay un manual, hay una palabra que Dios nos dejó, que es la que nos enseña a vivir y nos enseña a ir por el camino correcto. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Es la palabra que nos enseña a ir por el camino correcto. Es la palabra que nos instruye, que nos dice quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? Es el camino, la verdad y la vida. Es la luz que ilumina mi camino. Es ese espejo que muestra qué es lo que debo hacer. Es el pan de vida. El Señor nos muestra a través de las Escrituras quién es. Dice, por su interior fluirán ríos de agua viva. ¿Eso qué quiere decir? El Espíritu Santo que mora en nosotros nos mantendrá gozosos en medio de las circunstancias. Pero a veces le damos más atención a lo que dicen las personas que lo que dice realmente la palabra de Dios. Cree más en la palabra de Dios que en lo que te pueda decir una persona, que incluso lo que te está diciendo no tiene nada que ver con su comportamiento. Te dice unas cosas y su actitud es otra. Confía en Dios. Confía en Dios. ¿Cuánto creen en el Señor? Quiero ir a otra historia y habla tu Biblia ahí donde estás. Esta es una historia también que nos enseña Marcos. ¿Lo tienes? Marcos capítulo 9. Capítulo 9. Habla desde el versículo 14. Te la voy a narrar para que no se nos haga tan largo. Dice en ese momento que el Señor no estaba con sus discípulos, se le acerca un hombre con un hijo y resulta que este hijo está endemoniado. Se acerca a sus discípulos para que echen fuera este demonio. No está el Señor Jesús. No está Pedro, Jacobo y Juan tampoco. Dice que en ese momento sus discípulos están intentando reprender este demonio y por ninguna circunstancia aquel demonio sale de aquel niño, aquel joven. Y hay una multitud de gente, hay un alboroto y aquellos no pueden sacar ni reprender ni echar fuera ese demonio. Dice el padre que cuando ve que se acerca a Jesús, Jesús pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay tanto jaleo aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Se acerca el padre del hijo y le dice, Maestro, Señor, yo he venido a ti para traer a mi hijo que está endemoniado. Y dice, este demonio hace que mi hijo se eche al fuego. Este demonio hace que mi hijo se tire al agua. Este demonio hace que mi hijo cruja los dientes, que se batase al piso, que se haga daño. Pero lo he traído a tus discípulos y no han podido echarle fuera. El Señor lo primero que hace cuando los ve dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Hombres de poca fe, ¿hasta cuándo? Dime tú si los discípulos no habían visto milagro. Dime tú si los discípulos no habían visto el poder del Señor en ese momento que andaba con ellos. Claro que los discípulos habían visto ese momento donde el Señor les hablaba, les mostraba, les enseñaba. Pero sin embargo ellos no pudieron echar fuera este demonio. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa al fuego, le echa al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mira lo que dice Jesús. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oye, esa palabra es poderosa. Yo cuando la leí, aquí el Señor no le está hablando simplemente a él.
Ahí estaban todos los que estaban ahí alrededor, toda la gente que veía que sus discípulos no podían echar fuera ese demonio, pero también estaban sus discípulos que no podían echar fuera ese demonio. Y el Señor le dice a él, pero una palabra que va expandida para todos los que están ahí, dice: si tú crees, para el que cree, todo le es posible. Y no te lo digo solamente a ti, sino les digo a todos los que están aquí escuchando esta palabra. Y a ustedes los discípulos también va esta palabra. El que cree, todo, no dice algunas cosas, todo le es posible. Eso es lo que le dice el Señor. Pero fíjate tú lo que le dice este hombre. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda mi incredulidad. Oye, qué humildad. Qué hombre para reconocer la circunstancia. Claro que creo, Señor. Por algo estoy aquí, por algo he venido de quizás muy lejos para traer a mi hijo, para que tú lo sanes, para que tú lo liberes. Claro que creo, pero si por algún motivo hay algo de incredulidad en mi ser, quítala, arráncala de mí, y que realmente pueda creer esa palabra que tú dices, que para el que cree, todo le es posible. Qué tremenda palabras hay aquí, hermano. ¿Cómo nos está enseñando el Señor a través de esta palabra? Dice el 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, dice la palabra. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa con sus discípulos, le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo Jesús: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Yo quiero aclarar algo aquí, porque muchas veces entendemos este género como el demonio que estaba en el muchacho. Y yo te digo, no. El Señor no está hablando de ese género. El Señor no está hablando de ese demonio. ¿Sabes? Porque en el poder de la palabra de Dios no hay demonio que se resista, se tiene que ir. En el nombre de Jesús todo demonio se tiene que ir. A mí no me dice el Señor en las Escrituras: este demonio es muy fuerte, vete, ayuna, ponte en oración y después vuelve. No. El Señor dice antes: os he mandado y les he dado autoridad para que echen fuera todo demonio, para que sanen enfermos. Ahí entra todos demonios, ahí entran todos. El Señor nos dice: he dado autoridad para que echen algunos demonios, otros no. Tienen que ayunar y orar. No. El Señor ya nos dio la autoridad. Y la autoridad es en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor le está diciendo: ese género, esa fe, esa incredulidad tiene que apartarse, alejarse. Y la fe tiene que crecer en vosotros. Pero eso solo sale con oración y ayuno. ¿No les he dicho a ustedes que para el que cree todo le es posible? Esa exhortación no solamente iba para el Padre, sino para vosotros. Poned vuestra fe y creed en mí, en mi palabra. Solo sale con oración y ayuno. Quizás muchos de los que están aquí dicen: ¿ayuno? ¿Qué es ayuno? Y lo importante que es para un hijo de Dios ayunar. Si no sabes, indaga y prepárate qué es ayunar. ¿Sabes? Para que veas el poder de Dios al lado tuyo. Mira, hay 3 cosas en la Biblia. 3, escúchala bien. 3 cosas que nos enseña el Señor que hagas en lo secreto. Esto, hazlo en el secreto, que nadie te vea. La primera. ¿Cuál es? Orar. No seas como aquellos hipócritas que se ponen en las esquinas orando en alta voz para que vean la oración que están haciendo. Vosotros no seáis así. Metés en el aposento, ahí en el lugar donde nadie los ve. Y en la intimidad, orad. Porque el que ora en la intimidad, Dios lo recompensa en lo público. Ahí en lo secreto, donde nadie te ve, donde no hay falsedad, donde realmente eres tú y el Señor, donde abres tu corazón y te quebrantas delante del Padre. Ahí, hazlo en lo secreto y Dios te recompensará en público. La segunda, ¿cuál es? Ayuno.
No seas como los falsos que ayunan y se lavan la cara y ponen una cara de tragedia, lamentándose delante de la gente, demostrando que están ayunando. No, vosotros no van a ser como ellos. Ustedes se lo hacen en lo secreto y al contrario, se arreglan, se visten bien para que nadie pueda darse cuenta que vosotros estáis en ayuno. Y vuestro Padre que está en lo secreto los recompensará en público. Gloria a Dios. Pero hay una tercera. ¿Cuál es? Da los diezmos no, ofrenda, ayudar. Ofrenda, ayudar al necesitado. Y dice, lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Y lo que el Padre te ve en lo secreto, te recompensará en público. Tres cosas que el Señor te pide, hazlo en lo secreto. Cuando bendigas a alguien, no estés diciendo, yo es que al hermano le di, yo es que el hermano hice, yo es que el hermano aquello, y mira cómo me paga. Cállate la boca. ¿Quién eres tú para sacar las cosas que tú has bendecido a otro hermano? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros y aún así nosotros venimos y metemos la pata y nos comportamos mal? ¿Cuántas veces? Vamos a ponernos nosotros en ese lugar y darnos cuenta cuánto Dios nos ama y lo que ha hecho Dios por nosotros. Pues hagamos nosotros también el bien con nuestros hermanos. Y no tenemos que decir lo que estamos haciendo, sino que Dios dice, lo que haces en lo secreto, yo te recompensaré en público. Dios está viendo las cosas que pasan desapercibido al ojo humano, lo que nadie lo está viendo, aquello que tú te estás esforzando o lo que tú diste de lo poco, Dios lo está viendo. ¿O es que acaso pasó desapercibido aquella viuda que pasó con unas moneditas cuando todos daban lo que les sobraba? Y daban esas ofrendas y aquellas grandes ofrendas. Aquella viuda, lo único que tenía, un par de moneditas y las pone delante del altar de Dios, ahí delante del Señor. Y el Señor toma ese ejemplo. ¿Pasó desapercibido? Claro que no. El Señor lo vio y sin embargo lo que esa viuda hizo en lo secreto y quizás ahí escondidamente lo hizo con humillación delante de la presencia del Señor. El Señor toma ese ejemplo y la recompensa públicamente. Y dice, cualquiera de vosotros no habéis dado más que esta pobre señora, porque ella ha dado lo que tenía, más vosotros habéis dado lo que le sobraba. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque Dios sabe el esfuerzo que hacemos. Aquí hay hermanos que quizás vienen del sur y otros que vienen del norte, de lejos. Oye, ¿cuánto están gastando en combustible, en venir y en ir? Y el esfuerzo que hacen, horas quizás en pararse antes para poder estar aquí antes. ¿Tú crees que Dios no está viendo ese esfuerzo que estás haciendo? Dios lo está viendo. Dios te va a recompensar y te va a bendecir por cuanto te has esforzado por buscar la palabra y la gloria y el poder y el respaldo de Dios. Dios te va a bendecir. Pero sin embargo hay algunos que viven aquí al lado y dicen, me duele la espalda, hoy no voy al culto. Hoy el sol está muy fuerte y si llego al culto llego sudado, no salgo. Es una bendición de que vivas al lado de la iglesia. ¿Sabes? Porque hay hermanos que vienen a lo posible desde muy lejos para poder estar en un culto y sin embargo tú puedes venir caminando. Gloria a Dios porque me ha dado el privilegio de vivir aquí cerca. Y voy caminando y vengo caminando y inclusamente cuando voy caminando me encuentro a otros hermanos y me pongo a hablar con ellos. Gloria a Dios. Pero pon tu mirada en el Señor. Busca las cosas de Dios, que Dios te va a bendecir. Esfuérzate, que Dios es bueno. Esta historia el Señor nos enseña aquí tanto. El Señor nos está enseñando tanto. El Señor nos dice, búsquenme en la intimidad. Ahí en oración, en ayuno. Cree. Decimos, yo creo en el Señor, sí, yo creo en Dios, sí, yo creo. Pero cuando Dios permite algo para que lo que tú crees se manifieste, para que tu fe pueda ver la gloria de Dios, resulta que no, que te vienes abajo. No. Hay hermanos que me dicen, oye, estoy pasando un momento difícil, estoy pasando por esto, estoy pasando por esta circunstancia, por esta necesidad o por aquello. Hermano, gloria a Dios, porque el poder y la bendición de Dios se va a manifestar ahí. Vamos a orar para que no solamente se manifieste en tu vida, sino que todo ojo que esté a tu alrededor y tu familia y tus amigos y todas aquellas personas que dijeron, ¿dónde está tu Dios? Van a ver la mano de Dios y van a ver el poder de Dios. Pero confía en Él y Él hará. No es como aquella mujer, escuchen esta historia que una vez la escuché, una mujer que clamaba, Dios mío, Señor, tú sabes la necesidad de tu sierva, pero yo confío en ti. Y si tú has permitido esta necesidad es por algo. Yo confío en ti, Señor. Y estaba el enemigo, y estaba el diablo escuchando y dice, sí, vas a ver. ¿Le toca la puerta? Sí, abre la puerta. La mujer abre la puerta
Se encuentra un hombre con 2 bolsas de comida. ¡Ay, gloria a Dios, Señor! Yo sé que tú me escuchas, Dios mío. El hombre le dice, no, no es Dios. Es el enemigo, Satanás, quien te ha traído estas 2 bolsas, no es Dios. Y la señora dice, gloria a Dios, Señor, que hasta el diablo tú usas para bendecirme. Ese es nuestro Dios. Dios usa cualquier herramienta, cualquier circunstancia para bendecir nuestra vida. Dale un fuerte aplauso a Dios. ¿Quién es el que suple nuestras necesidades? Es Él el que está con nosotros y jamás te va a abandonar, jamás. Quiero que rápidamente vayamos a otra historia. Se encuentra en Marcos. Ahí mismo donde estamos, Marcos, capítulo 5. Capítulo 5, 23. Esta historia la tocó el pastor Marcos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Habla de la hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre. Fíjate tú estas palabras. Pasando otra vez Jesús, vamos a leer el 21, 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero dice que en ese momento, escucha bien, cuando la gente le apretaba al Señor y una gran multitud estaba con él, él se dirigía al destino, al lugar donde estaba la hija de Jairo, aquella niña que estaba agonizando. Dice que en ese momento en la que caminaba, la multitud lo empujaba. Tú has estado en un lugar donde hay un montón de gente que te empujan para todos lados y venga y te empujan para acá. No me empuje, pero es que el que de atrás me empujó y tú no sabes ni quién está empujando a quién. Todo el mundo se empuja, no sabes ni de dónde empiezan los empujones. Pues así se encontraba el Señor. Todo el mundo quería acercarse, todo el mundo quería tocarlo. Mucha gente lo tocaba. Ay, Dios mío. Pero gloria a Dios porque solamente hubo un toque. Uno. De muchos que le tocaban, solamente hubo uno. Uno que hizo que la gloria de Dios saliera de él. Solamente uno. Y ese toque vino de una mujer. Una mujer que no podía acercarse a nadie porque tenía un flujo de sangre y eso decía que era inmunda. Y que no podía tocar a nadie, no podía acercarse a nadie. Sin embargo, aquella mujer, escondida ahí, agachada, algo anheló en su corazón. Algo deseó en tu corazón. El Señor quiere que anheles. El Señor quiere que anheles, que busques cosas para el reino de Dios, que realmente lo anheles de corazón, que anheles cosas para la gloria de Dios, pero no para ti, para tu beneficio y para tu deleite, sino para que le den la gloria a Dios. Y esa mujer estaba ahí anhelando algo que la ciencia había desahuciado, algo que ya los médicos no podían. Dicen que se gastó todo el dinero y ya no había nada ni nadie que pudiera sanar a esa mujer. Pero aquella mujer sí se propuso algo en su corazón y dijo, como sea yo tengo que arrastrarme si así sea y tocar el manto, el borde del manto. El pastor Marco explicaba el borde de un manto, qué tenía, qué significaba. Aquella mujer se arrastró, pero ¿qué fue lo que hizo que esa mujer recibiera el poder del Señor? Su fe, el creer. Y digo, si yo tan solo tocase su manto, si yo pudiera arrastrarme aunque me pisen, aunque me den patadas, me da igual, si yo tan solamente tocara su manto, sería sana. Dice que en el momento que tocó el manto, el borde del manto del Señor, lo habrá tocado y lo soltó y vio que fue sana. Y ella ahí quizás arrastrándose en el piso, glorificando al Señor y alegre de ver esa sanidad momentánea, el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y sus discípulos, maestro, pero no paran de empujarnos, aquí todo el mundo me está tocando, todo el mundo nos empuja. ¿Cómo dices tú que quién me ha tocado? Señor, todo el mundo no para de tocarte. No, yo sé que aquí hay gente que me toca, yo sé que aquí hay gente enferma que me está tocando, yo sé que hay gente necesitada que me está tocando, pero solamente uno ha creído y ese que ha creído ha hecho que la gloria de Dios salga de mí y sea sano sin yo abrir mi boca. ¿Quién ha sido? Aquella mujer se levanta con miedo y dice, Señor, yo lo he hecho. Yo he tocado el borde de tu manto
Y aquel hombre ve una mujer que los médicos la habían desahuciado. Ve una mujer que había dado todo lo que tenía para ser sana. Pero sin embargo iba pasando el médico por excelencia. Lo que el hombre dijo que ya no tenía remedio, para Dios todo le es posible. Y el Señor dijo, tu fe te ha salvado. Oh, gloria a Dios. Aquí vemos que el Señor ni siquiera abrió su boca. El Señor ni siquiera se esforzó en buscarla. El Señor ni siquiera dijo, ven para sanarte. Nada, solamente lo tocó y hizo que el poder de Dios saliera de él. Dios está buscando hombres y mujeres que realmente crean. El Señor dice, ¿dónde están aquellos hombres que realmente creen? Y simplemente cuando se postran, simplemente cuando oran y claman al Señor, dice el Señor, yo te responderé. Clama. Él quiere hombres y mujeres con fe, que lo que pidan, que lo que están pidiendo, lo están pidiendo con fe, creyendo en el Señor, y recibirán lo que están pidiendo en el tiempo de Dios, pero con fe, creyendo. Así como muchos tocaban ahí al Señor, pero no todos fueron sanos, sino uno. Muchos oran y muchos claman, mas no todos reciben. Porque no hay un clamor genuino, no hay una oración eficaz. Porque solo la eficaz, escucha bien, solo la oración eficaz es la que es respondida. Es la que puede mucho, la eficaz. Pero aquí sigue el Señor, aquí no se acaba. Mira lo que dice, vamos al 35, saltamos al 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Oye, qué mala noticia, ¿no? Después que este hombre está ahí y ve ese milagro que ha hecho esta mujer, algo tan tremendo, y de repente llega alguien corriendo y dice, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más? Dice, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decían, dijo al principal de la sinagoga, otra palabra poderosa, quédate con ella, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hay personas en medio de tu circunstancia, en medio de lo que estás pasando, que te van a decir, mira, ¿sabes algo? Ya no sigas insistiendo. No sigas, ya eso no te va a salir, eso no te va a dar. No sigas orando por tu matrimonio, es una ruina. No sigas orando por el negocio que tienes, una ruina. No sigas orando por trabajo, no te van a dar. Y aquellos hombres vienen a desanimarte, a decirte una palabra para hundirte. Aquí vinieron y le dijeron, tu hija ha muerto, no sigas molestando al maestro. Sin embargo, el Señor se le acerca y le dice, no temas. El Señor te dice, no temas. No temas en medio de la necesidad, no temas en medio de la circunstancia, no temas. Cree solamente. El Señor te pide, solamente cree. 37. Y no permitió, escucha bien, no permitió que le siguiese nadie. Claro, va a permitir aquellas cuerdas de incrédulos que le decían, no hagas, no molestes más. No lo molestes más, va a permitir que me siga. No, tú quédate ahí con tu incredulidad. Mira lo que se lleva, Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, escucha bien, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre solamente y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. ¿Por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Qué está pasando aquí? ¿No se dan cuenta que la niña no está muerta? Solo duerme. Y se reían y se burlaban. ¿Cuántos se han reído de ti porque crees en el Señor? ¿De mí? Muchos. Es más, me han dicho, tú estás loco. Tú estás loco. ¿Cómo te expresas de esa manera? ¿Cómo confías en Dios? ¿Cómo dices esto? Le digo, no, es verdad, yo estoy loco. Yo estoy loco por Cristo. Mi locura es Cristo. Y lo que para el hombre, escúchame bien, lo que para el hombre, lo que para el mundo, lo que aquella persona llama locura, para ti es poder de Dios. Escúchame bien, es poder de Dios. Y no te hace falta nada de lo que te ofrece este mundo, porque tú tienes el poder de Dios. Y con eso es suficiente.
Es lo que el mundo jamás puede comprar con todo su dinero que tiene, jamás. Porque solo lo reciben los que creen en el Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es lo que nos ha dado el Señor, vida eterna, por cuanto hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y hemos recibido poder por el Espíritu Santo. Él dice la palabra, habéis recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Poder? ¿Tú me dices que tengo espíritu de poder? Tienes espíritu de poder, el mismo que se manifestó cuando estaba Pedro y Juan que iban a orar a la sinagoga. El mismo poder que se manifestó en ese lugar cuando ellos iban caminando y había un paralítico, un hombre ahí pidiendo dinero. Y se acerca a ellos dos y el hombre le dice, oye, ayúdame con algo, que soy paralítico, estoy mendigando. Oye, ¿tú tienes algo ahí, Pedro? ¿Qué voy a tener si el Señor me dijo que fuera a buscar un pez y sacar una moneda? Pues no tenía ni siquiera para pagar los impuestos. No tengo nada. ¿Y tú? Yo tampoco. Pero ay, el siervo de Dios sabe que tenía. Le dijo, escúchame, yo no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo es el poder de Dios y en el nombre de Jesús te digo, levántate y anda. Y aquel hombre inmediatamente se levantó, dice que se levantó y comenzó a brincar y darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ese es el poder de Dios, el cual tú tienes ahí, pero solamente tienes que creer. Tienes que creer. Aquí el Señor le dice, no, sácame a todo incrédulo. Sácame a todas estas personas que se están burlando y que se están riendo de las cosas de Dios. Sácamelos de aquí. Solamente se queda el Padre, solamente se queda la Madre, Pedro, Jacobo y Juan. Personas que creen, porque ellos verán la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios, pues lo que crees son lo que ven la gloria de Dios. 41. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi. Traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Hemos visto la poderosa gloria de Dios en diferentes historias. Pero solamente te digo 3 palabras, escúchame bien, que hoy Dios trae a tu vida. 3 que el Señor dijo. Son 3 palabras que cuando la leí impactaron mi corazón. En una historia el Señor dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Segunda, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Y tercera, no temas, cree solamente. En las 3 historias el Señor está pidiendo que creas. En las 3 historias el Señor dice, si tú llegases a creer todo lo que pidas, lo vas a recibir. Porque para el que cree todo le es posible. Pero solamente cree para que veas la gloria de Dios. Y no temas en medio de las dificultades, no temas en medio de las necesidades, sino solamente cree. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Y cuántos le creen al Señor? Porque si tú le crees al Señor, vive como tal. Vive como un creyente, un hombre que te mueves por fe y crees en el Señor. ¿Y cómo es eso? Que te gozas en medio de la tribulación, que te alegras en medio de la circunstancia, que le da la gloria a Dios en medio de las necesidades. Que a pesar de lo que está pasando, la situación familiar, tú vas a ver el poder y la gloria de Dios. Que a pesar de que los otros digan que no puedes, tú sí puedes en el nombre de Jesús. Que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Vive como tal, creyéndole al Señor, ¿sabes? Porque lo que hoy es una tragedia, mañana es una gran bendición para tu vida. Estos hombres, Marta, María, Jairo, la mujer con el flujo de sangre y cada una de estas historias que te acabo de decir, estos hombres tuvieron que desplazarse, moverse, sufrir, llorar, entristecerse, pero vieron la gloria y el poder de Dios a raíz de esta circunstancia. Si no, jamás hubiesen visto la gloria de Dios. La gente se sorprendió cuando Lázaro salió y caminaba y resucitó. Pero ¿cómo se aconteció? Porque murió y hubo un sufrimiento y se manifestó la gloria de Dios. Y hay circunstancias que Dios permite. Escúchame, Dios permite. No, que esto es el diablo, Dios. No.
Hay cosas que Dios permite para ayudarte, para bendecirte, para que crezcas, para que creas en Él y para que veas la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? Cierra tus ojos ahí donde estás. Si pueden subir lo de la alabanza. Escúchame. Hoy los que están aquí presentes no están aquí por casualidad. Siempre digo que si Dios te ha traído hoy aquí, es porque te ha traído una palabra. Porque Él tiene el control en tu vida. Ya no sigas luchando contra Dios. Nadie le va a ganar a Dios. Escúchame bien, nadie le va a ganar a Dios. Humíllate, ríndete en la presencia de Dios para que veas la mano de Dios. Quizás estás pasando por un momento muy duro. Un momento en lo que tú dices, ya no puedo más. Has sentido ganas de tirar la toalla. Pero sin embargo, hoy te dice el Señor, cree solamente. El Señor te dice, no temas. ¿No te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Que para el que cree todo le es posible. Hay gente aquí que ha sentido ganas de servir a Dios, ganas de servirle, de hacer cosas para Dios, y muchas veces el temor te ha impedido ver la grandeza y el poder de Dios. Pero hoy el Señor te dice, no temas. El verdadero amor echa fuera todo temor, y si tú amas a Dios, el temor se va a ir. Y Dios se va a manifestar en tu vida, ¿sabes? Dice la Biblia que cosas que ojos no vieron, ni oídos escucharon, ni han llegado a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para los que le aman. Hay grandes cosas que todavía tú no has visto y que vas a ver solamente cuando empieces a creer en Él. Cree en el Señor. Él va a obrar ahí en tu familia, ¿sabes? Él va a obrar en medio de tu trabajo. Quizás estás sufriendo mucho ahí en ese lugar y llegas cansado, con ganas ni siquiera de decir, Dios mío, ni de poder orar, ni de hablar, ni clamar a Dios. Y Dios está viendo. Pero ¿sabes algo? Confía en Él. No temas, dice el Señor. No dejes que nada ni nadie quite ese momento y ese tiempo en el que Dios quiere hablarte, en el que Dios quiere bendecirte, en el que Dios te va a levantar. Dice que los que esperan en Jehová, escúchame, los que esperan, solo los que esperan, no los que se apresuran, no los que andan nerviosos, los que saben esperar en Dios recibirán nuevas fuerzas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, levantarán alas como el águila. Así como el águila levanta sus alas y vuela por encima de las tormentas, así el Señor quiere llevarte. El Señor no quiere que le estés contando lo grande que es tu problema. El Señor quiere que le cuentes a tu problema al gran Dios que tienes. Eso es lo que quiere Dios. Yo he visto la mano de Dios en mi vida. Sé de dónde me ha sacado Dios y yo sé que tú sabes de dónde Dios te ha sacado. Yo sé que tú sabes los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Tú sabes dónde Dios te ha suplido. Tú sabes cómo Dios te ha perdonado y dónde te ha puesto. Y hoy estás aquí por su misericordia y por su amor. Porque te ha cuidado, te ha guardado, te ha sustentado con su diestra y su justicia. Y jamás te va a desamparar ni te va a abandonar. Ese es nuestro Dios, el cual hoy estoy aquí y le doy gloria al Padre por este momento y por este tiempo. Pero hoy el Señor ha hablado a nuestras vidas. El Espíritu ha traído palabra. No endurezcáis vuestros corazones. Oíd la palabra de Dios y ponerla en práctica. Hazle caso al Señor. Hazle caso al Señor. Adórale al Señor ahí con tus ojos cerrados. Ponte de pie si quieres ponerte de pie, pero preséntate delante del Señor, ¿sabes? Dile, Señor, yo creo en ti. Yo tengo fe, Señor, en ti. Yo creo, Señor. Dile, Señor, yo creo. Dile con tu boca, yo creo. Mi matrimonio se va a restaurar porque yo creo.
Mi hijo te va a servir porque yo creo. Tú vas a abrir puertas en mi hogar porque yo creo. Tú vas a, Señor, a suplir mis necesidades porque yo creo. Y para el que cree, todo le es posible. Todo. Solamente cree. Señor te dice, cree. Eres Dios, eres creador, eres mi Salvador, aumenta mi fe, hazla crecer.